Josué el capítulo 7. Josué el capítulo 7 y vamos a dar lectura de los versos 1 al 5 solamente. Josué capítulo 7, versos del 1 al 5. Voy a darle lectura. Le voy a pedir que me siga ahí con su vista en su Biblia. Y dice así la palabra de nuestro Señor, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos en esta tarde, Señor, discernirla y que sea tu Espíritu Santo quien hable a tu iglesia, y tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, haga su obra, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, para que no seamos creyentes superficiales, sino creyentes, Señor, profundamente comprometidos con tu amor y con tu palabra, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Perdona, por favor, Señor, todo pecado, toda ofensa. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús, y tu Espíritu nos ilumine y nos capacite para creer y obedecer tu santa y poderosa palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje es El poder del pecado secreto. El poder del pecado secreto. Y vamos a ver en esta porción algunas lecciones de vida para los creyentes muy importantes, que a veces se pasan por alto y casi nunca se enseña sobre este asunto en cuanto al poder del pecado secreto. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, ¿qué lecciones aprendemos de este pasaje? En primer lugar, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud. Recuerde que en la Biblia, cuando se habla de Egipto, siempre se compara o es una figura del mundo y de la esclavitud que hay en el mundo. A fin de cuentas, el mundo que está sin Dios, lo único que produce a través del placer y otras seducciones es esclavizar a la gente. De muchas formas, pero mantener a la gente atemorizada o anestesiada, pero a fin de cuentas esclavos, ¿verdad? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, está seduciendo a la gente. Entonces, Dios los había rescatado a su pueblo de Israel de esta esclavitud de Egipto, pero les había dado una gran y preciosa promesa. No solamente dejarlos en Egipto, no dejarlos en el desierto, sino llevarlos hasta la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. ¿Cómo le llamaban? La tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Así es en nuestra vida. Dios quiere rescatarnos, liberarnos realmente del mundo, de la esclavitud, de ese Egipto espiritual, para llevarnos a la tierra prometida. Ahora, ¿habrá un desierto que atravesar? Sí, pero Dios nunca dejó a su pueblo, a pesar de que atravesaron el desierto por su desobediencia. Sin embargo, Dios cumple su palabra y los llevó a la tierra prometida. Ahora, ¿qué representa para nosotros, mis hermanos? El día de hoy la tierra prometida representa la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Sí? La vida victoriosa en Cristo es lo que representa la tierra prometida, que fluye leche y miel para los creyentes. Dios nos ha liberado de Egipto y ahora quiere que vivamos en Cristo, como veíamos el domingo pasado. Ya estamos en Cristo, y Dios entonces, en ese trayecto, que por cierto esa generación no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia, por sus continuas quejas contra Dios, por su rebeldía y por su incredulidad, no pudieron entrar, sino simple y sencillamente estuvieron 40 años en el desierto divagando en sus corazones, como dice la carta a los hebreos. No fue problema de Dios, fue problema de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces después de esa generación surge una nueva generación, y bajo el liderazgo de Josué significa Jesús, ¿verdad?
que es nuestro Salvador. Entonces Josué los va guiando de victoria en victoria hasta poseer la tierra prometida. La primera ciudad que ellos tuvieron que enfrentar a los primeros enemigos está en Josué 6, que era, ¿qué ciudad? Josué 6:1. ¿Cuál fue la primera ciudad que enfrentaron, mis hermanos? Jericó. ¿Y cómo estaba Jericó? Ahora eran gente pagana, gente inmoral, gente idólatra, gente muy corrupta, que ya no tenía remedio. Entonces Josué 6:1, ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba Jericó? Esa ciudad cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Bueno, aquí viene el primer milagro de Dios. Dios no les dio armas en esta ocasión, simplemente, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? Rodeen los muros de la ciudad de Jericó 7 veces, ¿verdad? Bajo la dirección del arca del pacto, y al final tocarán la trompeta y gritarán en el nombre de Jehová. Bueno, cuando ellos obedecen esta estrategia muy extraña, a final de cuentas, esos grandes muros, esas grandes murallas, se vinieron abajo. ¿De quién fue la victoria? De Dios. Josué aprendió esta lección preciosa de fe, que cuando se cree en lo que dice Dios y se actúa de acuerdo a su palabra, hay victoria. Bueno, entonces sucedió en el capítulo 7, vamos ahí, que quizás se engolosinaron un poco los israelitas y el mismo Josué también, y comenzaron a confiar más en sí mismos que en Dios. Y en vez de preguntarle, Señor, viene la siguiente ciudad que hay que derrotar, los siguientes enemigos, la ciudad de Jai, H-A-I, Jai. ¿Qué vamos a hacer con esa ciudad? Bueno, pues viene el ingenio humano, ¿verdad? Que a veces pensamos que somos más listos que Dios. Y no le preguntaron a Dios, no consultaron con el Señor. Señor, ¿qué estrategia tienes para vencer a esta ciudad pequeña? Entonces se les ocurrió enviar un comité, ¿verdad? Vayan allá y espíen y díganos, y regresaron. Bueno, pues Josué, no te preocupes, con unos 2,000 o 3,000 hombres, la ciudad es pequeña, los aplastamos. Que no vaya todo el pueblo. Bueno, error, no le preguntaron a Dios. Y entonces se confiaron en sí mismos, ¿verdad? En su astucia, en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Y van y atacan la ciudad. ¿Y cómo regresaron? Huyeron, dice el versículo 4. Dice, aunque eran pocos, el enemigo subieron del pueblo como 3,000 hombres. Y cuando llegaron, dice, los cuales huyeron de delante de Jai, y de Jai mataron de ellos 36 hombres, 36 israelitas murieron, perecieron y regresaron. Ahora, hermanos, el problema fue al final del versículo 5. Dice que cuando el pueblo los vio, dice que al pueblo se le hizo el corazón como ¿qué? Como de agua. O sea, se desanimaron, tuvieron miedo, ¿verdad? Y ya se paralizaron. Ya no querían entonces continuar adelante por esa derrota. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue que confiaron en su propia prudencia. Entonces Josué dice en el verso 6, junto con otros líderes, bueno, se acercan al Señor. Señor, pues ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué fuimos derrotados, Señor? ¿Por qué? Y no se lo imaginaban, mis hermanos. Y es lo que vamos a ver nosotros en esta tarde, el poder del pecado secreto. Bueno, en primer lugar, la primera lección, ¿Dios estaba cumpliendo su promesa? Sí. Ya los estaba introduciendo a la tierra que fluye leche y miel. 2, Dios les estaba enseñando a obedecer algunos principios bíblicos de fe y de victoria, principios espirituales, los cuales tenían que aprender y creer. Fe. El creyente vive por fe, no por vista. Fe. Y uno de los principios principales que Dios les estaba enseñando como pueblo es darle a Dios el primer lugar. Pregúntale a Él primero. Cualquier decisión que usted tenga que tomar, jóvenes, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿En dónde vas a trabajar? Hay un chico, una chica, ¿verdad?, que te está pretendiendo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Igual los adultos le ofrecen un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, etcétera. Primero se encomienda al Señor. Tiene un problema personal en su trabajo, en su casa. Lo primero es, Señor, ¿qué dices tú? Primero, Dios. Aún un problema de salud, Señor, ¿qué dices tú? Antes de acudir al médico, primero es el Señor. Y en cualquier asunto, mis hermanos, tenemos que aprender esta valiosa lección. Pero a veces nos confiamos demasiado, confiamos más en nuestras propias experiencias, en nuestros propios puntos de vista, antes que acercarnos al Señor humildemente y decirle, Señor, aquí está este asunto, este reto, este desafío o este problema. ¿Qué hago, Padre Santo? Eso es lo que les estaba enseñando aquí el Señor. O sea, no te confíes porque piensas que es un pequeño problemita y que tú puedes con ello. No, mis hermanos. Jesús dijo,
separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que aprender como segundo principio de vida? Es que Cristo tenga la preeminencia en todo. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Por eso guardamos el día del Señor, porque el domingo es el primer día de la semana, es el día del Señor, nos encomendamos a Él. Mañana lunes, Señor, si tú nos permites la vida y el resto de la semana, pero aquí estamos en tu casa, Señor, estamos dándote ese reconocimiento, ¿verdad? Que tú eres el creador, que tú eres el dueño, que tú eres el Señor, que nosotros somos tus hijos y tus siervos. Entonces le estamos dando a Dios ese reconocimiento. Pero a veces otra vez pensamos, no, yo me voy a pasear, me voy aquí con la familia. ¿Hay tiempo para pasear? Claro que sí. ¿Hay tiempo para descansar? Claro que sí. ¿Hay tiempo para hacer otros pendientes? Por supuesto, pero primero es Dios. Dios no se agrada con ocupar el segundo lugar en nuestros corazones, en pretender darle a Dios las obras de cualquier cosa. No, y muchos nos estamos engañando con ese pecado secreto, que le estamos dando a algo o a alguien más el primer lugar. Y este era el problema que le sucedió a la nación de Israel y que tuvieron que darse cuenta. Ahora, había un principio aquí cuando había guerras entre las ciudades, los vencedores llegaban y se llevaban el botín. Todo, ¿verdad? Habían ganado la batalla, entonces se llevaban el botín como una recompensa. Ahora, aquí Dios les está enseñando, va a haber muchas batallas. Va a haber muchas ciudades a las cuales los van a derrotar porque es la única manera en la cual ustedes van a tomar posesión de esa tierra prometida. Dios les estaba prometiendo esas victorias. Entonces, lo primerito que les dice Dios es, cuando lleguen a Jericó, porque van a vencer, porque yo les he entregado la tierra. Josué 6, busque por favor, versos 17 al 19. Josué 6, del 17 al 19, los estaba preparando en esa batalla y dice, y será la ciudad anatema a Jehová, ahorita explico eso, con todas las cosas que están en ella. O sea, cuando entren a Jericó, ganen, todo el botín, todos los despojos serán para el Señor. Le llama anatema, es decir, nadie lo puede tomar porque si lo toma se convierte en anatema, o sea, en maldición. Respeta lo que es de Dios, ese es el punto. Verso 17, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ya Dios les estaba dando instrucciones. No tomen lo que no les corresponde, porque si lo hacen, va a haber turbación en toda la ciudad, en el pueblo de Israel. Bueno, verso 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, o sea, Jericó. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, ¿qué pusieron? La plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Bueno, ¿eso por qué ese tesoro? Porque le correspondía al Señor. Lo primero, las primicias, aprende a darle a Dios el primer lugar en todo. Bueno, Dios le dio esas instrucciones y es lo que ellos tenían que obedecer. Bien, tercer punto. Ahora sí entramos ya al poder del pecado secreto y sus consecuencias. Ahora aquí no estamos hablando de algo positivo, ¿verdad? El poder del pecado secreto y sus consecuencias, sino de algo negativo. ¿Cuál fue el problema? Josué no lo sabía, nadie lo sabía excepto una familia, ¿verdad? Y la cabeza de esa familia que se llamaba Acán. Acán. ¿Qué significa el nombre de Acán? Significa dos cosas, recuérdelo o escríbalo. Porque los nombres en la Biblia, su significado tiene que ver mucho tiene que ver con su carácter, con su naturaleza. Acán significa problema y significa también turbación. Problema y turbación. Así es que ese era el nombre de Acán, quien fue el responsable de la derrota, aunque no fue la batalla, pero él estaba ocultando ese pecado. Bueno, entonces estamos ahora en los versículos, vamos al versículo 11, por favor. Y aquí, después de que Josué le pregunta al Señor, ¿por qué fuimos derrotados si aparentemente era una victoria sencilla? ¿Por qué? Verso 11. Israel ha pecado, le dice Jehová a Josué. Israel ha pecado. Ahora, observe cómo dice Israel, toda la ciudad. ¿Por qué? Ahorita lo explicamos. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, lo que vimos hace ratito en el capítulo 6. Y también han tomado del anatema, o sea, de los despojos que eran para el Señor, ya se habían convertido en maldición.
y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Verso 3, bueno, hasta ahí, le está dando la respuesta. El botín, Josué, los despojos que debieron de haber sido para el Señor, alguien los tomó, alguien los escondió y lo tienen por ahí. Por eso no le podrán hacer frente a nadie, no podrán derrotar a sus enemigos, hasta que. Entonces Dios les da aquí ya la respuesta. Les da en primer lugar, ¿por qué? Porque alguien tomó del botín, pero luego les da la esperanza, hasta que, ¿verdad? Entonces, aquí vemos estos dos puntos. Acán, problema y turbación es lo que significa. Vamos ahora al versículo 14, los versículos 14 y 15. Dice entonces el Señor les dijo, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare y se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Bueno, ¿por qué tan severa reprensión de parte del Señor? Hay varios principios importantes en la Biblia. Mire, cuando Dios va a comenzar algo, o está comenzando algo, y viene de repente el principio de una nueva etapa, de una nueva forma, de una nueva bendición, de un nuevo plan del Señor para con su pueblo, y al principio alguien quebranta eso, Dios es muy severo. ¿Por qué? Porque cuando estamos comenzando algo en la vida, si comenzamos mal, eso va a afectar más adelante. Ese es un principio. ¿Se acordará usted cuando la iglesia cristiana estaba comenzando en Hechos 2? La iglesia cristiana apenas estaban haciendo, y ya vamos al capítulo 4 y 5, y los creyentes estaban dando sus posesiones para ayudar a toda la iglesia, a todos los creyentes, porque habían venido a Jerusalén, no tenían donde dormir, no tenían que comer, y todos los cristianos recién convertidos estaban dando generosamente. Ahí nos acordamos de Bernabé, que tenía una tierra, la vendió y la dio toda, ¿verdad?, para ayudar a la iglesia. Y entonces vemos por ahí un matrimonio, ¿se acuerda cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Entonces ellos simularon, ¿verdad?, tener una propiedad, y dijeron, pues salió en tanto, pero mira, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con un porcentaje, vamos a dar el resto y decimos que la vendimos en tal cantidad. Estaban mintiendo. Y entonces vino el juicio de Dios y perecieron. ¿Por qué? Estaba comenzando la iglesia. Y si la iglesia naciente comenzaba a tener corrupción, esa corrupción iba a abarcar un poco de levadura, leuda toda la masa. Ese es el principio. Ya ven nosotros, ay Señor, ¿por qué eres tan estricto? Dios es amoroso, es bueno, es justo, pero también, mis hermanos, Dios sabe que el pecado nos afecta. Y Dios no puede hacerse de la vista gorda como nosotros. Sí, nos ama a tal grado que dio a Cristo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados, por el pecado, que no puede estar delante de la presencia santa de Dios. Así es que Dios pagó un precio, ¿sí? La vida de su Hijo y su sangre preciosa. Porque Dios toma muy en serio el pecado. Nosotros somos los que a veces menospreciamos, pues ¿qué tiene un poquito, tantito, una mezcla y pues nadie se va a dar cuenta? Es lo que estamos aprendiendo, cuidado. El pecado, dice también en la Escritura, tus pecados te alcanzarán. Entonces mejor que te pongas a cuentas con Dios porque así es el pecado. Así es que vamos ahora a los versos 19 y 20. Josué cumple la orden de Dios y comienza a ir entre las familias del campamento de Israel, ¿verdad? Y dice entonces Josué dijo a Acán, aquí está, Acán, problema y turbación. Y dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 21. Pues vi entre los despojos, ¿verdad?, después de esa batalla, vi un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí está el asunto. El pecado secreto de Acán. Él pensó, nadie me vio, nadie lo sabe. Vio ese manto babilónico muy hermoso, 200 siclos de plata, un lingote de oro de 50 siclos. Dice, lo vi, lo codicié, lo tomé y lo escondí. 4 cosas. Lo vi. Por ahí comienza todo, por la vista. Luego, lo codicié. Habla del corazón, la codicia o la avaricia. Lo codicié. Y luego, lo tomé. Nadie se da cuenta, ¿verdad? Y finalmente, lo escondí. Ahí estaba. Acá pensó, ya la hice, ¿verdad? Ya tengo aquí para mis vacaciones, para las colegiaturas de mis hijos, para comprarme una pantalla nueva, para ponerle llantas nuevas al carro, para ampliar la casa, etcétera, etcétera. Ahí estaba, ¿no? Ya pensando sus planes. Ese es el problema. Ese es el poder del pecado secreto que aparentemente uno piensa, esta es la solución. Qué inteligente soy, ¿verdad? Aquí hago 3, 4 tretas y nadie se da cuenta. Nadie excepto Dios. ¿Qué estamos viendo ahora, mis hermanos, en la vida política pública de nuestro país? Que tarde que temprano, toda la basura sale a la luz. ¿Y de qué les sirve? Se queman socialmente. Esos políticos millonarios que sienten que son lo máximo. Qué tristeza, ¿no? Con esas situaciones. Pero no nos vayamos a tantos millones, hermanos. Hay situaciones personales que a veces estamos por ahí también nosotros guardando, solapando, tolerando. Bueno, las consecuencias, problema y turbación. En su nombre estaba llevando las consecuencias. Problema y turbación para su familia. Ahora, aquí fue el asunto, que después de que encuentran esto, pues él y su familia, porque de alguna manera su familia también se percató, lo toleró, lo apapachó. Pues era Acán, la cabeza de familia. ¿Qué problemas hubo? Bueno, la derrota personal y familiar. Israel fue vencido por un pecado secreto. Afectó a todo un pueblo. Problemas, turbación. Cuando, mis hermanos, estamos nosotros con algún pecado secreto, hay turbación. No hay paz en el corazón del creyente. No hay gozo, no hay la bendición del Señor. Ese creyente camina inseguro porque sabe que algo está guardando, algo está ocultando. El poder del pecado secreto, ¿qué genera? Genera conflictos. Afecta nuestro carácter. No estamos bien. Hay problema y problema y problema y problema. Aunque tengamos económicamente cierta solvencia, surge un problema y luego viene otro y luego viene un conflicto y hay problemas y hay situaciones difíciles, etcétera. Y luego, esto afectó más al ejército, porque el ejército huyó y su corazón vino a ser un corazón temeroso, se paralizó, punto. Por un pecado secreto. Ahora viene la pregunta, ¿cuál era ese pecado secreto de Acán? Se llama, se llama ese pecado avaricia. Avaricia. Ahora, hay muchos pecados secretos y cantidad, ¿verdad? Que uno puede estar por ahí escondiendo, pero dice el Señor, no puedo bendecirte, ¿verdad? Aunque seas mi hijo, mi hija, tienes algo que sabes que está mal, que no te has puesto a cuentas conmigo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Es la pregunta. ¿Cómo queremos que Dios prospere su vida, su familia, la vida de la iglesia, del pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios nos parecemos al mundo, solamente que en lo secreto. El mundo lo hace en público porque ese es su estilo de vida,
Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, que sabemos qué es lo bueno y lo mal, pues no me vayan a descubrir, no se vayan a enterar, saben que soy cristiano, saben en mi trabajo que voy a la iglesia y aquí y allá, y ya anda ahí uno, ¿verdad? Con esas cuestiones secretas. El problema de Acán fue la avaricia. ¿Qué es la avaricia sino el resultado de la falta de integridad y de temor de Dios? Avaricia. Aquí está el círculo vicioso de la avaricia. Vi, codicié, tomé, escondí. Vi, codicié, tomé, escondí lo que no era mío. Lo que no era mío. Uno de los 10 mandamientos del Señor dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O no codiciarás el hombre de tu prójimo, ¿verdad? Para las mujeres. No. Bueno, ¿qué es la avaricia? La avaricia es amar el dinero. Amar el dinero. La avaricia no es que usted tenga dinero y tenga mucho, no. La avaricia llega a todos los estratos sociales, millonarios, ricos, clase media, clase pobre y la clase más desprotegida. La avaricia toca cualquier corazón. No es exclusivo de un grupo, de un extracto social, no. Hay ricos muy avaros y hay pobres muy avaros. Hay ricos muy generosos y hay pobres muy generosos. El asunto es qué hay en tu corazón. Vamos ahora al Nuevo Testamento, por favor. Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice Pablo sobre este problema que, mis hermanos, lo hemos minimizado los creyentes? Como que hemos señalado mucho, ¿verdad? Esta cuestión de qué barbaridad, todavía se echa sus copitas, todavía toma y como que lo queremos quemar leña verde al creyente que todavía toma, ¿verdad? No estoy justificando eso, ¿eh? Pero digo, como que señalamos mucho, ¿verdad? Algunos pecados. Todavía sigue fumando, todavía dice malas palabras. Pues está mal, ¿verdad? Y no debe ser claro. Pero, ¿cuándo hablamos de la avaricia? Porque como que no es muy pecado, un pecado como que no es muy escandaloso, no muy conocido. Pero vean lo que dice la Escritura, Colosenses 3, 5 y 6. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Colosenses 3, versos 5 y 6. Y dice aquí que la idolatría, entonces, es haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3, 5. Es algo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y, ¿qué? Avaricia, que es idolatría. Entonces, la avaricia es estar adorando un ídolo, es tener un ídolo. Ahora usted dice, pero yo ya no tengo ídolos en mi casa. Pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere ninguna imagen ni semejanza de quién es Él. Pero hay otros ídolos que tenemos ya los creyentes evangélicos todavía. Y uno de esos ídolos se llama avaricia. O sea, el amor al dinero. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estoy hablando aquí de los inconversos. Usted ahora en Cristo no es un hijo de desobediencia. Los hijos de desobediencia son la gente inconversa. Pero dice entonces, la avaricia es idolatría. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida. Repito, un ídolo es cualquier cosa, situación, persona que ocupa una posición controladora en mi vida es un ídolo. Aquello a lo cual estamos dando el primer amor, el primer lugar, nosotros una bendición la podemos convertir en una maldición, en un ídolo. Así es que Acán pecó a sabiendas de que estaba robando y de que estaba escondiendo las primicias que le pertenecían a Dios. Y si ese pecado se permitía, entonces se iba a regar con pólvora en todo el pueblo y el pueblo iba a regresar otra vez a la idolatría, dándole a Dios el segundo, el tercero o el último lugar. Por eso el Señor tuvo que decir, esta familia se acaba. Así es que, vamos a Malaquías 3:8. Los creyentes tenemos que aprender, mis hermanos, y más en estos tiempos difíciles, aprender, Malaquías 3, aprender a manejar los bienes materiales, las finanzas, el dinero que Dios nos da. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:8. Y para que veamos cómo esto, hermanos, surge una y otra vez. Y al final del Antiguo Testamento, Dios tiene otra vez que tratar con este problema con su pueblo.
El pueblo regresó a darle al Señor en tiempo y en todo las obras. Oiga, Dios no es limosnero. Él es el Rey de reyes, Él es el dueño, Él es el creador de todo. Malaquías 3:10. Pregunta aquí el Señor a su pueblo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál era el problema? Versículo 8, ahí estaba el problema. Igual el que cometió Acaz: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: Señor, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. El pecado de la avaricia, que a fin de cuentas es idolatría. Busque por favor Proverbios 3:9. Y aquí tenemos una preciosa promesa del Señor. Mis hermanos, si Dios es dueño de todo el universo y del oro y de toda la plata, ¿por qué el Señor entonces está con este asunto? Porque la avaricia es idolatría. Es quitar al Señor en su lugar del único Dios y nosotros poner otro Dios. Es lo que no hemos entendido así. Proverbios 3:9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, o sea, con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De toda bendición, mis hermanos. Ahora, toda buena dádiva, todo aquello que viene para bien en nuestra vida, dice la Escritura, que todo proviene de Dios. Salud, trabajo, un incremento, dinero, ropa, comida, su vehículo, toda bendición también material proviene de Dios. Ese bono, ese reparto de utilidades, esa jubilación, esa liquidación, ese aguinaldo, ese aumento, todo viene de Dios. ¿Y qué dice el Señor? De todos tus frutos. Aparta las primicias para el Señor. Pero cuando viene una bendición cuantiosa, decimos: ay no, Señor, pues ¿cómo te va a dar aquí el diezmo y la ofrenda? Es mucho. Pues entonces que se la quite el Señor. Si se le hace mucho dar, hermanos, Dios es generoso, Dios no es mezquino. Nosotros somos los que tenemos muchas veces un corazón mal agradecido y mezquino. Y recibimos una bendición aparte de Dios y no le damos el diezmo, le estamos robando al Señor. Avaricia. Ese es el pecado secreto de muchos creyentes. Vienen bendiciones de fin de año y decimos: no, esto yo no te lo doy, Señor, yo te doy mi diezmito por ahí, mis limosnas y hasta ahí. ¿Qué Dios tiene usted entonces? Pues no es el Dios de la Biblia, ¿eh? Yo sé que Dios está adorando, pero el Dios de la Biblia dice: merezco lo primero. Y no porque lo necesites, sino porque tú lo necesitas. Porque a través de este mandamiento estoy quitando de tu corazón este ídolo que se llama la avaricia, materialismo, y puede ser en cualquier otro aspecto, ¿eh? No compartes, no das, no ayudas nunca a nadie, te has vuelto una persona muy egoísta, te has encerrado en tu pequeño mundo, ¿verdad? Y no ves las necesidades de los demás también para echarles una mano, por lo menos para orar por otros. Vemos necesidades, vemos dificultades y además volteamos para todas partes cuando Dios nos está diciendo: tú eres la respuesta a esta situación. Apoya, ayuda, da un consejo, intercede, anima, exhorta o corrige o lo que sea, pero eres instrumento mío. Y si ves que no tiene, bueno, pues ayúdale con algo de alimento, con una despensa, invítale a cenar, a comer, lo que sea. Pero mis hermanos, ¿dónde está ese corazón generoso y desprendido que el Señor Jesús espera de nosotros? Él nunca fue mezquino. Él lo dio todo por usted y por mí. Pero nosotros, cuando Dios nos da una bendición, en lugar de mantener igual las manos abiertas, ¿sabe? Dios bendice el corazón abierto y las manos abiertas. Para que así como Dios nos da, sigamos con la mano abierta para compartir con los demás. Pero cuando Dios nos da algo y cerramos, primero el corazón se cierra y luego las manos y luego se cierra, a final de cuentas, ¿qué? La cartera, ¿verdad? O la cuenta. Y estamos así. Y cuando estamos así, pues Dios ya no puede bendecir. Porque lo que Él bendice se va a derramar. Entonces tenemos que otra vez abrir el corazón, las manos, decirle: Padre, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, ¿qué hace usted cuando recibe una bendición de Dios o una bendición especial? Uno inmediatamente comienza, ¿verdad?, a pensar como Acán.
Primero, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que administre esta bendición que tú me has dado? ¿Le pregunta usted al Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Hermanos, pensamos como avaros todavía, cuando debiésemos ya de ser abiertos al Espíritu Santo y Él nos va a indicar cómo administrar los bienes que Dios nos da. Acán no era agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios había cuidado de la familia de Acán. Salieron del desierto. 2, Dios los había llevado con seguridad. Ellos habían atravesado el río Jordán. La familia de Acán, junto con el pueblo, pasaron a salvo el río Jordán, que era un río caudaloso. 3, Dios les había dado a la familia de Acán, también como al resto del pueblo, la victoria sobre Jericó. 4, el Señor había bendecido a Acán con su familia como un hijo del pacto. Cuando en Gilgal, en el capítulo 4, se hizo la circuncisión, eso significaba que eran hijos del pacto, que pertenecían a Dios. Y así podríamos enumerar otras bendiciones. Dios fue generoso con Israel y con Acán, pero Acán dijo, nanay, esto es mío, ¿verdad? Aquí yo lo vi, lo codicié, lo tomé y lo escondí y aquí nadie se va a enterar. Si Acán se hubiera esperado un poquito y le hubiera creído a Dios, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el capítulo 8? Vean, Jueces. No, estamos en Josué. Josué 8:1. Mire, si Acán se hubiera esperado y confiado en el Señor y no hubiera sido avaro, vea lo que le esperaba a Acán y al resto del pueblo de Israel. Si ellos hubieran confiado en el Señor, miren, mis hermanos, a veces la bendición del Señor está ya a punto de darse, pero en nuestra impaciencia y en nuestra avaricia y codicia, vea 8. Después de que sucedió este asunto del juicio sobre la familia de Acán, dice capítulo 8 de Josué, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Qué diferencia, mis hermanos, a las palabras que Dios le había dicho antes a Josué? No van a tener victoria sobre sus enemigos, Mientras sigan escondiendo su pecado, mientras haya anatema o maldición, mientras haya el pecado de avaricia, nada. Pero qué palabras de ánimo y de aliento, mis hermanos, da el Señor a su pueblo y nos dice Dios, no temas ni desmayes. Y máximo ahora que hay tanto comentario en internet, que si el gran apagón, que si no están alcanzando a llegar las provisiones en varias partes del mundo, sí, hay un caos, es cierto, pero ¿y qué? ¿Acaso crees que Dios está comiendo las uñas y diciendo, ay, qué barbaridad, no puedo controlar esto? No, hermanos, Dios es soberano, Dios está pendiente de todo esto. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Porque estamos escuche malas noticias, cuando debiésemos ir a las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios, que nos alienten el corazón, que nos permitan tener fe, confianza y gozo, y saber que Dios no deja a su pueblo, porque Él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. Somos sus hijos. Amén. Entonces dice aquí, ahora sí, Josué, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jaí. Mira, yo he entregado tu mano al rey de Jaí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Quién lo entregó? Dios. Pero cuando caminamos en esta avaricia y en esa desconfianza, pensamos que todo depende de nosotros, ¿verdad? Como ese personaje antiguo de Atlas que estaba cargando el mundo encima del solito. ¿Sabes? Así nos sentimos, pues yo soy el encargado, yo soy la responsable aquí. Espérate, no, hay responsabilidad, sí, pero el primer responsable es el Señor. Él es nuestro Padre. Por eso Él le dice, yo te he entregado al rey, a la ciudad y todo, punto. Yo, no tú, Josué, tú nomás tienes que ser un instrumento y yo soy quien te da la victoria. Así es la vida en Cristo, mis hermanos. Confiamos en el Señor. Señor, hay este desafío, hay este problema, hay esta batalla, hay esta situación. Padre Santo, ayúdame, guíame, dirígeme, dame sabiduría, dame fortaleza, esa confianza. Y Él la da, hermanos, gustoso. Pero hay que acercarnos a Él. Verso 2, y harás de Jaí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ahora sí, en esta segunda ciudad, ¿qué le estaba enseñando el Señor? Ya dieron las primicias, no se preocupen, ¿verdad? De Jericó. Ahora sí, en esta victoria,
va el botín o los despojos para ustedes. Y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella, etcétera, etcétera. Bueno, si se hubiera esperado un poco acá, él hubiera tenido gran bendición, mis hermanos. Y se hubiera evitado el problema y la turbación para él, para su familia, y la derrota para el pueblo. ¿Qué les parece? Efesios 5:5, antes de concluir. Efesios 5:5. Pablo vuelve a escribir ahora sobre la avaricia. Hay un gran peligro, mis hermanos. Hay un gran peligro en la avaricia. Por eso tengo que compartirles este texto. Efesios 5:5, dice aquí el apóstol Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Ahora nosotros, hermanos, a veces, pues sí hablamos de la religión popular aquí, ¿verdad? De los católicos, son muy idólatras. ¿Y usted con su avaricia qué? ¿Es el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel o qué? ¿Verdad? Esos idólatras. ¿Y cómo le ha ido a usted? Dice entonces aquí, o que es avaro, que es idólatra, dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuidado. Entonces los avaros no entrarán en el reino de Cristo. Punto. Eso es muy delicado. Y no estoy hablando de pérdida de la salvación, porque un avaro que es idólatra no es salvo. Porque cuando usted viene a la salvación en Cristo, lo que hace Cristo es quitar ese ídolo y poner su generosidad en cada creyente. Ahí está el asunto, considérelo. Bueno, finalmente, acciones para vencer el pecado secreto de la avaricia. Ok, número 1. No subestime el pecado de la avaricia. No lo subestime, no lo tenga en poco. No tiene importancia, ¿no? Pues nada más la avaricia impide entrar al reino de los cielos, nada más. ¿Qué más quería? Entonces, no subestime el pecado de la avaricia. Recuerde que Dios reprende severamente este pecado porque afecta también al resto del pueblo. 2, hay que eliminar este ídolo, este pecado de la avaricia de tu corazón para que Dios te bendiga. Hay que eliminarlo. Dios le dijo a Josué, Josué, levántate, ya salgo. Levántate, ya salgo. Identifica y adelante. Si yo reconozco que hay avaricia en mi corazón, me tengo que levantar delante del Señor, reconocerlo. Perdóname Dios, ¿verdad? No he sido fiel y aquí me pongo a cuentas contigo. Entonces, cuando el creyente hace a un lado ese pecado de la avaricia, Dios comienza a decirnos otra vez, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo, yo proveeré, yo te daré, yo te sustentaré, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. 3, comienza a ser agradecido con Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos quejamos de lo que no tenemos. Vemos migrantes que vienen desde Centroamérica. ¿Qué tienen ellos? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos una cama, un refrigerador, un horno de microondas, unos sillones, una mesa donde sentarnos a comer, etcétera, etcétera. ¿Y esa pobre gente? Pues nos quejamos, ay, no me falta esto y aquí y acá. Cuando debiésemos estar contentos con lo que tenemos hoy. ¿No dice eso la Escritura? Contentos con lo que tenéis ahora. Si tienes comida y ropa, mira, bendice el nombre del Señor. Ahora, no significa que no tengamos aspiraciones. Sí, tenemos aspiraciones, pero no son la razón de ser. Y no las estamos codiciando y ni tampoco son el eje de nuestra vida. Así es que comienza a ser agradecido con Dios. Dale gracias por lo que sí tienes en tu casa, en tu familia y en tu vida. Punto. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerda que no eres dueño, eres mayordomo. El dueño está allá arriba, Dios. Ponte a cuentas con el Señor en todos los aspectos y también con tus ofrendas. Y finalmente, confía en que Dios proveerá para suplir todas tus necesidades, no todos tus caprichos, todas tus necesidades. Efesios 4:19, con eso concluyo. Efesios 4:19, dicen, a ver, permítame tantito. No, es Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19. Muy bien, dice aquí el apóstol Pablo, mi Dios.
¿verdad? Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Subráyelo, memorícelo, háblelo, ore este versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entender que todo pecado secreto, tú lo conoces. Y todo pecado secreto, Señor, acarrea problemas y turbación. Permítenos ser auténticos, íntegros, agradecidos delante de ti. Confiando, Señor, sobre todo en tu palabra, en tus promesas, en que tú estás al tanto y tú provees, Señor, para nuestras necesidades diarias, porque tú eres un Padre bueno y generoso y poderoso, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si hemos caído en este pecado de la avaricia, de la codicia, de la idolatría, y nos hemos sentido dueños y no hemos sido agradecidos y generosos contigo, Padre Santo, después de que tú nos das bendición tras bendición y a veces bendiciones muy especiales, Señor, a lo largo del año. Tú abres tu mano generosa y, Señor, coronas el año con sus bienes, es decir, bendices a través de todo el año. Y aunque en ocasiones, Señor, hay momentos de escasez, sabemos que son tiempos de prueba para poder alegrarnos y aprender a estar contentos con lo poco o con lo mucho. Aprender, Señor, siempre a ser agradecidos contigo, bien sea en estas temporadas de prueba, de escasez o de abundancia, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Padre Santo, permítenos ser un pueblo generoso, gozoso al dar, para que tu obra se siga extendiendo, porque es lo que estás esperando, que llevemos tu evangelio a todas las naciones, Señor. Y aquí estamos nosotros para ser instrumentos de bendición, para compartir, para orar, para dar, para apoyar, para, Señor, lo que sea, porque tú nos has bendecido por gracia y de gracia nos mandas que demos también. Gracias, Padre, porque primeramente tú has sido sumamente bueno y generoso con nosotros. Por ello, Señor, te damos las gracias, pues no lo merecemos, Padre. Nos has bendecido ricamente en Cristo. Tú has sido fiel. Gracias por ello, Padre Santo. Tú eres soberano, tú controlas todas las cosas, el empleo, el trabajo, las empresas, la economía, la política. Todo, Señor, está bajo tu mano poderosa. Nada se escapa de tu control. Permítenos, Señor, vivir día a día con esa confianza, con esa paz, con ese gozo y con esa actitud generosa para tu reino, para tu obra y para con los demás. En el nombre de Jesús lo rogamos con acciones de gracias. Amén.